El tema del que quiero hablar se llama una familia firme conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere nos va a ayudar un poco, porque todos tenemos una familia, ¿verdad? Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, del capítulo 6, versículo 4 al 9, por favor. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el versículo 4 dice la palabra: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es un mandato, hermanos. Yo no veo de otra manera más que es una orden que Dios nos da. Bueno, aquí el Dios de nosotros está refiriendo a los hebreos, porque esta es parte de la ley que Moisés les trajo por orden de Dios al pueblo de Israel. Pues aquí en el título del capítulo 6 dice el gran mandamiento. Eso se titula este capítulo como el gran mandamiento. Yo pienso que todos nosotros a veces nos ponemos a pensar, y hemos dicho algunos de nosotros, que la ley fue para los hebreos, que no es para nosotros porque vivimos en la gracia, que porque Cristo es el que vamos a seguir, y que la palabra de Dios no es para los gentiles aquí en esta parte. Pero yo pienso, hoy que he estado estudiando este capítulo, pienso que nos equivocamos. Pienso que los que pensábamos así nos equivocábamos en parte. Porque podemos buscar en el libro de Marcos, que estamos hablando ya del Nuevo Testamento, en el capítulo 12 y del versículo 29 al 30. Vamos a leer desde el 28, por favor. El título es el mismo, el gran mandamiento, el título de este capítulo aquí en esta parte. Y dice aquí en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Se trata esto de Jesús, ¿verdad? Porque ya, si leemos la parte de arriba, vemos que Jesús ya había estado disputando con uno de ellos allí. Entonces, le dice que les había respondido bien. Y preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, ¿verdad? Entonces, es ahí donde yo pienso que algunos nos hemos equivocado al pensar que era solo para los hebreos esta palabra. Porque aquí estamos en la gracia. Esto ya era Jesús hablándole a los hebreos y a los que estaban al frente ahí, y al que le preguntó por esta palabra, ¿verdad? Que le dijo que cuál era el primer mandamiento. Y Marcos nos explica aquí lo que pasó, lo que Jesús respondió. Y lo que respondió es lo mismo que está en el Antiguo Testamento, que les dijo, oye Israel. Pues nosotros somos Israel también, porque se refería ya también a los gentiles. Y aquí estamos viendo que el primer mandamiento, como Jesús dice, es el mismo que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. Y dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.
Entonces, hermanos, yo pienso que no hay duda que el mandamiento, como una orden, Dios nos ha dado a todos seguir esta palabra, según está escrito aquí, sin quitarle y ponerle, ¿verdad? Como está escrito. Y pues yo buscando, pues el tema que yo quería hablar de una familia firme en la palabra, una familia firme conforme a la voluntad de Dios. Aquí en Deuteronomio 6, del 4 al 9, es lo mismo que está aquí en Marcos 12, 29 y 30. Bueno, en primer lugar, Dios quiere que tengamos una familia firme, saludable y amorosa. El Señor nos ha dado los pasos que debemos seguir para fortalecer a nuestra familia. Aquí en Deuteronomio, en la receta de Dios para tener una familia firme, ¿verdad? Dentro de la voluntad de Él. El primer punto, en primer lugar, debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, alma, fuerzas, y no dejar ni siquiera un poquito en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que nos quede sin usar al amar a Dios, al alabarlo, al bendecirlo. Y en segundo lugar, debemos enseñar su palabra a nuestros hijos. Y que es lo que a veces ahí fallamos como padres. A veces no decimos, no, pues la maestra o el maestro le va a enseñar a mi hijo. Yo no necesito hacer nada más. Pero la obligación de todo padre de familia es que su hijo esté rectecito, ¿verdad? Que no lo avergüence cuando salga a la calle, que no digan, ese es el hijo de fulano. Y miren cómo anda, miren lo que ha hecho. Así es que en segundo lugar debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y todos los principios que el Señor deja para que nosotros tengamos una familia firme. Yo no sé si tenga una familia firme, pero a mí me encantaría, pues, ¿a quién no le encantaría tener una familia firme en Cristo? ¿Verdad? Yo oro a Dios que un día estemos completos con Él. Bueno, yo he hallado otro punto, que nunca es tarde para ser una familia firme. Cuando su relación con el Señor sea la primordial, la verdadera, y que la influencia a sus hijos y a las generaciones futuras, como son los nietos, ¿verdad? Creo que necesitamos tener una familia firme para darle un buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones que vienen. Nosotros ya no las vamos a ver a lo mejor, pero nos van a recordar y van a decir, mi abuelo fue el que dejó esta palabra de Dios, mi abuelo es el que era estricto, mi abuelo pues era recto con nosotros, no nos dejaba pasar una falta. Características, dice aquí, de una familia firme en Cristo, ¿verdad? Dice, primer punto, padres que agradan a Dios. Esta es una característica de un cristiano que ama a Dios, que sigue los pasos de Dios y que quiere servirle. Es una característica, padres que agradan a Dios. También en la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si somos unas personas que agradamos a Dios, tenemos hasta mucha fe. El segundo punto, padres que dan buen ejemplo. Si somos buenos cristianos, si somos buenos hijos,
vamos a ser buenos padres. Vamos a, pues al ser cristianos, ahí empieza el temor a Dios. De ahí viene la sabiduría. Veo otro tercer punto aquí, padres que escuchan. ¿Cuántos padres, quizás todos, trabajamos duro y no tenemos tiempo para nadie? Después del trabajo mejor queremos otras horas más. Y cuando viene un hijo y quiere comentarnos algo de lo que le pasó en la escuela o en el trabajo o algo que le pasó en la calle, nosotros le decimos, espérate, ando cansado ahorita, después hablamos. Pero esto creo que va en contra de nosotros y en contra de nuestros hijos. No vamos a ser unos buenos ejemplos para los hijos. Y los problemas de los hijos no los vamos a poder ayudar a solucionarlos. Ahora veo yo otro punto. Padres que disciplinan sin enojo. Pues eso a veces nos ha pasado casi a todos. Que cuando nos falla un hijo o una hija, en el mismo momento explotamos y los castigamos hasta con coraje. Los castigamos no siendo nosotros mismos. Entonces ese enojo nos llena de, pues hasta con odio. Y yo no creo que esa manera de castigar a un hijo, de disciplinar a un hijo, sea el correcto. Estamos errando, estamos como que si odiamos al hijo en ese momento. No digo que no los amamos, pero cuando nos ciega el coraje, no sabemos lo que hacemos y el que paga las cosas es el hijo, a quien más amamos. Pero aquí encontré en Proverbios, si buscan en Proverbios 22:6, ahí está una porción donde dice, Proverbios 22, versículo 6, y dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Esta es una verdad muy, muy grande, ¿verdad? Que hemos visto los ejemplos que hay en el mundo. Que el que descuida al hijo cuando está chiquito, cuando está pequeño, o cree amarlo y no lo disciplina, entonces cuando está grande, seguramente va a avergonzar a los papás. Seguramente va a hacer lo que la sociedad no quiere ver. Así es que si lo instruimos desde cuando está chiquito, cuando está grande, no se va a apartar del camino. Aquí también en Proverbios 13:24, ahí atrásito, dice también la palabra de Dios. Aquí nos pega mucho a los papás. El que deteniendo el castigo, dice, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Yo pienso que estos dos versículos que hemos leído, tanto en el 22:6 y en el 13:24, nos dan la razón a los que a veces no dejamos pasar alguna cosa a sus hijos, a los hijos, ¿verdad? Que les corregimos. Y somos pocos los que a veces corregimos desde temprano. Cuando está chiquito, déjalo, mujer. Cuando esté grandecito lo castigamos. Ahora dejarlo porque él no sabe lo que hace. Eso es lo que decimos a veces. Pero la palabra nos está diciendo lo contrario. Dice que los corrijamos desde temprano. Y no es desde temprano, no es en la madrugada, ¿verdad? Desde cuando los años son pocos. Entonces tenemos que corregir a los hijos desde cuando están chiquitos. Porque ese es el mandato de Dios. Cuando estén grandes, usted se va a sentir orgulloso de sus hijos. Porque sus hijos son la proyección de lo que es el padre o la madre.
Hay otro punto que he visto yo y he encontrado hasta en la Biblia personajes que tienen preferencia para un hijo o para una hija. Tienen favoritos. Y pues yo pienso que eso no es correcto tampoco. Porque el padre que tiene hijos, que tiene más de uno, es duro, porque a veces hay cosas de que lo tienden a uno a ceder más para un lado que para el otro, pero los hijos valen igual. Los hijos para un padre no hay bonitos ni feos, todos son parejos, para uno son lo mejor. Así es que también ahí a veces cometemos errores cuando preferimos a uno en lugar del otro. Padres que reconocen sus errores son otros padres que van buscando el camino de Dios y son conforme al corazón de Dios y corrigen sus errores. Aquí. Otro punto, compartir los problemas, desilusiones y dificultades con los hijos mayores de edad. A veces cuando son mayores los hijos los descuidamos y decimos, no, este ya está grande, este ya sabe lo que hace. Pero a veces está pasando por problemas que no haya el camino, el pobre, ¿verdad? Tiene problemas que no acostumbró a tener una amistad, una confianza con el padre que tiene. No puede ir con ese problema al papá o a la mamá. Teme lo que le va a contestar. Y es donde nosotros no tenemos que ver la edad que tengan los hijos. Tenemos que buscarlos. Y cada día preguntarle, ¿cómo estás, hijo? ¿Estás bien? ¿No tenés un problema? ¿Cómo te va en tal parte donde estás, donde trabajas, donde estudias? Tiene que haber una relación del padre con el hijo, o de los hijos con el padre. No importa la edad. Dependiendo de la edad, así es la pregunta que se le hace, así es el acercamiento que hay que tener. No evitar preguntas difíciles. Todos hemos tenido algunas preguntas de los hijos que procuramos evadir esa respuesta que le vamos a dar, que no queremos que esa pregunta haya sido hecha. A veces los niños cuando están pequeños empiezan, ya ven ustedes ahora con la tecnología, se despiertan más pronto y vienen a la casa y le preguntan a la madre, porque a veces el padre no está ahí, tal vez él es la víctima que va a ser, pero no está, y le preguntan a la mamá, mamá, ¿de dónde vienen los niños? No hayamos qué hacer cuando nos preguntan, porque no estamos preparados. Tenemos que tener la respuesta. Alguna mamá le dicen, vienen de tal parte, los trae la cigüeña. Los otros, no, pues ahí aparecen debajo de la almohada. Pero no es así, y los niños se van dando cuenta que la respuesta que les dimos no es la verdad. ¿Qué ejemplo estamos dándole a los hijos? Que es bueno mentir. Por eso tenemos que prepararnos para darle una respuesta buena a nuestros hijos. Dedicar tiempo a nuestros hijos. También voy a volver a repetir lo mismo que les acabo de decir. A veces viene cansado uno del trabajo y el hijo está con la pelota en la puerta esperando al papá para salir a jugar. Y el papá ya no puede ni levantar los pies de cansado. Pero para el hijo tiene que estar ahí. No solo porque lo ama, sino que porque es su obligación. Si no, ¿a quién le voy a decir, juega conmigo? Padres también dispuestos a pedir perdón. A veces nosotros le fallamos a los hijos. Y tenemos que pedir perdón. Eso no degrada, no es malo. Eso lo hace grande a uno. ¿Sí? Así es que eso es
lo que yo pienso que tenemos que hacer, pedir perdón, saber cómo hablarle a los hijos y pedir perdón. Otra cosa que es característica, porque todavía estamos en las características de una familia firme, ¿verdad? Los padres en una familia firme. Padres honestos. A veces, aunque seamos cristianos, estamos haciendo cosas deshonestas. Y eso no significa que dejemos de ser cristianos, sino que hay que corregir. Hay que ser honestos, porque eso es lo que quiere Dios. Que seamos personas que de verdad sirvamos. Otro punto, el último punto que tengo aquí de las características. Ser un lugar de refugio para la familia. Estoy hablando como padre. Somos pues la cabeza de una familia, del hogar. Y la familia entera depende a veces de una decisión o de una idea. Y todos van al padre a ver qué le dice, si le dice que sí, que está bien o está mal. De eso depende de una decisión a veces. Y tenemos que estar allí. Somos el refugio de la familia. Eso es lo que es cuando hay una familia firme conforme a la voluntad de Dios. También los hijos no se van a quedar sin nada de ellos, ¿verdad? Aquí tenemos el papel de los hijos. Cuando las ocasiones de un hijo traen consecuencias. Las acciones de los hijos, pues, no todo el tiempo son perfectas. Aunque estén grandes, tienen sus fallas y consecuencias. Trae como conflicto, dolor, deben pedir perdón y tratar de enmendar su error. De esa manera honran a sus padres, honran a su padre y a su madre, con el querer corregir su error. Saber que pedir perdón es honorable. Si pueden ir por favor a Éxodo 20:12, se lo voy a leer. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa es una promesa también, ¿verdad? Entonces, sabemos que para honrar a padre y madre hay muchas razones, muchas cosas que hay que hacer. Y eso pues, eso es basado dependiendo de cada hijo. Si quiere honrar a los padres, aunque los padres no le recompensen, Dios sí. A Dios no se le pasa nada. Dice que los días se le van a alargar. Así es que eso es lo que yo pienso, que si queremos vivir más sobre la tierra, ¿verdad?, tenemos que honrar a padre y madre. Es una chancita que tenemos ahí para alargar un poco los días. Dice, como abuelo, necesitamos dedicar el tiempo para escuchar a los nietos también. ¿Cuántos abuelos no hay que solo ignoran a los nietos? Pues dicen, no, los que van a educarlos son los papás. Yo los voy a malcriar. Pues no es así. También tienen responsabilidad con los nietos. Es su descendencia. Así es que el papel de los abuelos no termina allí con los hijos, sino que sigue corrigiendo y dando buen ejemplo. Ser una influencia positiva para sus nietos. ¿Cuántos abuelos no se oye decir hasta en la televisión, las noticias, cómo fallan? Eso no es un ejemplo positivo. Entonces, el abuelo ahí falla en todos los sentidos. Pero hay una cosa que el abuelo puede hacer
recuérdales que confiar en Dios es lo más importante. Y saben que los nietos le escuchan a los abuelos, porque yo he visto eso ya, que los nietos escuchan a los abuelos. También se fijan hasta cómo se siente el abuelo, no solo cómo vive. Tiene uno una oportunidad para honrar a Dios también ahí, porque uno dando buen ejemplo como persona, como abuelo, como padre, es lo que la familia tiene que ser, porque Dios quiere una familia firme. Él fue el que fundó la familia. Pero también, si ustedes ven, no hay familia perfecta. Nunca lo ha habido. Nadie puede decir, pero en tal parte yo vi que no fallaban, todos eran honestos, todos eran buenos, tenían temor de Dios. Sí, aunque tengan temor de Dios, no puede ser perfecta la familia. Siempre fallamos. No hay familia perfecta. Acuérdense que en la historia de la Biblia hemos hallado allí que Adán y Eva, el hijo mayor asesinó al otro. No hicieron una familia perfecta. Tal vez no hicieron muy bien el papel de padres, no sé. En Abraham y Sara introdujeron una tercera persona al matrimonio, y eso no era mandato de Dios, eso lo decidieron ellos, que no vamos a entrar en detalles ahí porque ya sabemos la historia. El otro que falló tenía conforme al corazón de Dios, era él. David se vio envuelto en engaño, adulterio, en violación y asesinato. Y era el rey que tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Así es que podemos convencernos que familias perfectas no las hay. La perfección viene de Dios. Así es que vemos también Isaac, en la familia de Isaac. Jacobo le robó la bendición a Esaú. Tampoco tuvieron una familia perfecta. Y conocían de Dios. Pero siempre, el pecado siempre ha estado en todas las familias. Jacob tuvo un hijo favorito que hizo que los demás hermanos lo odiaran. Claro, ¿verdad? Eso fue ya permitido por Dios también, porque así el pueblo de Israel se sació de comida en el futuro, después de que lo habían vendido, lo habían querido matar. Esto se trata de José. Pero vemos que familias perfectas nunca las han habido, ni las habrán. Porque el pecado, siempre donde hay pecado, hay imperfección. Siempre vemos que la familia, Dios dice que un día vamos a encontrar la estatura del varón perfecto. Pero es cuando nosotros vayamos a Dios, cuando Él nos llame, cuando tengamos ese llamado. Mientras tanto, tenemos que dar el ejemplo. Mientras tanto, hay que corregir a los hijos. Mientras tanto, ¿verdad?, que nos llame Dios, no sabemos si nos va a dar bastante tiempo o no. Hay que hacer nuestro papel aquí en la tierra, esperando en Cristo. Que los hijos reconozcan que Dios es primordial en la vida. Que Jesús la respuesta, que Él fue el único que murió en la cruz. Eso tenemos que decírselo desde temprano a nuestros hijos, para que ellos lo guarden y lo vivan. Y los errores que nosotros hemos vivido,
que no los vuelvan a cometer los hijos, que no sigan el mismo camino, a menos que sea un buen ejemplo que demos. Nuestros hijos necesitan de la palabra. Así es. A los hebreos les decía Dios, bueno, por medio de Moisés, que se lo pusieran aquí, en medio de los ojos, ¿verdad? No van a andar con el papel ahí pegado, ¿verdad? Pero sí no lo van a olvidar, no van a olvidar el mensaje. Y que se lo guardara en su corazón, que lo atara en las manos y como frontales, dice aquí. Entonces lo mismo nos dice a nosotros, no solo a los hebreos, que tenemos que guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios da para nosotros. La Biblia es una sola, pero dice, Dios nos manda que la escudriñemos, porque en ella tenemos la vida eterna. Así es que todo es muy importante en la Biblia, y donde nosotros tenemos que tomar la Biblia como una guía, como un mapa, como cuando agarramos el celular, ¿verdad? Que no lo olvidamos. Para todo el celular no puede olvidarse, y si se olvidó, regresamos por él. Pero la Biblia se nos queda a veces en el carro. Cuando vamos el domingo ahí, la olvidamos y ya no volvemos a acordarnos toda la semana. No crean que solo algunos de ustedes, yo también lo he hecho. Pero eso no va basado en lo que Dios quiere. Porque si le dice a los hebreos, y Marcos le está diciendo a los que estaban presentes ahí, que Dios es uno, y todos los que estaban escuchando, algunos han de haber agarrado ese mensaje y lo han de haber usado, no todos, porque siempre hay algunos que somos un poquito más duritos que otros, pero Dios ablanda, ¿verdad? Sí. Así es que busquemos de Dios. Ese es el consejo que yo les doy, porque yo también lo necesito. Buscar de Dios siempre. No olvidar la Biblia, ¿verdad? Esa es la espada para guerrear. Acordarnos que Dios está con nosotros. Cuando vamos a pecar, antes de hacerlo, antes de culminar el pecado, acordémonos que hay un Dios que nos habló de esto. Sí. Y esta palabra pues hay que pasársela a los hijos. Y yo sé que somos responsables de nuestros hijos, de que guarden los mandamientos, aunque estén viejos. Hay que hablarles de la palabra, porque también ellos estarán olvidándose. Tenemos que hacerlo. Nunca se deja de ser padre, ni de ser abuelo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias, Padre, porque hemos escuchado y hemos hablado, Señor, de ti.